Buenas tardes, señoras y señores, ilustrísimos académicos, dignísimas autoridades, amigos todos que estáis escuchándonos y viéndonos en directo. Buenas tardes. Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a don Francisco Martínez Calle, que va a hacer la presentación de este libro editado por la Academia sobre García Sánchez de Badajoz. A veces me resulta pasmoso que en una ciudad como Écija, que en tantos hijos preclaros tiene, no se encuentre calles, placitas, lugares donde se recuerden a estos eminentes literatos, artistas, músicos, poetas, y que desde alguna forma tengamos que ponerle un valor desde alguna institución pública o privada. Hoy, nuestro querido amigo y colaborador de la Academia, don Francisco Martínez Calle, nos va a traer la memoria de este insigne, lírico, renacentista. Y todos nos vamos a ilustrar con su docta palabra. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Vicente Mazón, que va a hacer la presentación de nuestro invitado. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al público que nos sigue a través de las redes y de nuestro canal la presencia al otro lado de la pantalla en un acto cultural, otra iniciativa de la Academia, para dar a conocer nuestro rico patrimonio cultural, en este caso literario. Agradecer a la presidenta, a Conchita, el hecho de que me haya encomendado la presentación de este acto y a Paco, por supuesto, su confianza para que elaborara el prólogo de un autor por el que siento un cariño especial. Los laberintos definen nuestras trayectorias vitales. Los laberintos del espacio, los de las emociones, también los que juegan con nosotros una partida de ajedrez en la que no dejamos de ser simples peones. El estudiante universitario que fui conoció a García Sánchez de Badajoz en un viaje en autobús mientras volvía a casa. El encuentro fue en una de esas ediciones de cátedra, de portadas de luto, letra menuda y pies de página a discreción. Aún conservo el ejemplar en casa, Poesía de cancionero, es una edición de 1986. En ese trayecto no reparé en que el autor había nacido en Écija, porque entonces ni siquiera había pisado la ciudad. Por mis orígenes sí me quedé con el de Badajoz, y en mi memoria quedó vinculado a aquella provincia. Álvaro Alonso, el editor de la antología anotada que comentaba, decía que García Sánchez había seguido a la corte imperial al servicio de los condes de Feria y que, cito, acompañando a sus señores, debió de establecerse en Zafra. En uno de mis primeros destinos como docente, recalé precisamente allí, en Zafra, y subí las cuestas empinadas de Feria para ver el auto sacramental de la entrega que representa la búsqueda del Lignum Crucis por la madre del emperador Constantino, Santa Elena. Durante esos años tuve conocimiento, además, de los Suárez de Figueroa, de su poder y de su vínculo con la cultura. Entonces ya venía con frecuencia a Écija, pero seguía sin atar cabos para ver los estrechos lazos que anudaban los pasadizos de mi laberinto. Poco a poco las piezas fueron encajando y descubrí las conexiones indisolubles que existían entre los Laso de la Vega, que habitaron el palacio de los Garcilaso en Écija, y los Suárez de Figueroa de tierras extremeñas. José Antonio Mazzotti, en Garcilaso, en el Inca Garcilaso, Los alcances de un nombre, al tratar la genealogía del autor peruano, ahonda con detalle en el proceso de fusión de las dos familias y alumbra incluso la existencia de un triángulo literario entre el cronista mestizo, Garcilaso de la Vega, y García Sánchez de Badajoz. Dice: nos dice el lugar común que el mestizo bautizado como Gómez Suárez o Gómez Suárez de Figueroa en 1539 se cambió de nombre a Garcilaso de la Vega ya en la adultez para rendir homenaje a su ilustre antepasado literario. Es más, como detallaremos, las preferencias poéticas del Inca estaban mucho más cerca de los cancioneros tradicionales y del romancero, y específicamente
de su también antepasado Garcí Sánchez de Badajoz que del poeta toledano. Francisco Martínez Calle, en la obra monográfica y antológica a la que sirven del preámbulo estas palabras, ya nos revela la huella que deja el poeta ecijano sobre el de Toledo, en alguno de sus versos más conocidos. Es el caso de Salid sin duelo, lágrimas corriendo, de la égloga 1, y su cercanía con Salid, salid sin recelo, de la copla de Pie Quebrado, lágrimas de consuelo, de Garcí Sánchez, por supuesto. Existen autores que han terminado casi por convertirse en personajes de ficción. En ellos resulta imposible distinguir lo biográfico de la leyenda a la que ha dado pie su propia producción literaria. La materia poética ha devorado a la realidad. Tal vez sea ese el gran enemigo de Garcí Sánchez de Badajoz, a quien la fusión-confusión de su vida con los tópicos del amor cortés, aderezados con el fuego de la pasión, la locura y el suicidio, como ocurriera con Macías, han desterrado de la nómina de autores imprescindibles en nuestra literatura o lo han marginado a una sección poco representativa en antologías generales. De alguna manera, todos los caminos conducen a Roma, y el mío llegaba hasta ese momento y hasta estas páginas y este momento en un nuevo volumen de la Biblioteca Vélez de Guevara. Con esta obra, Francisco Martínez Calle, filólogo y escritor de Begíjar, pero también de Écija, reivindica el conocimiento y reconocimiento de Garcí Sánchez de Badajoz en su propia ciudad natal, donde aún es un perfecto desconocido para la mayoría de la población. A lo largo de los 3 primeros capítulos de este Garcí Sánchez de Badajoz, vida, obra y antología poética, Martínez Calle, aunando el conocimiento del especialista con la cercanía de quien quiere dar a conocer, nos adentra en el periodo histórico y literario que sirvió como telón de fondo al poeta y al músico. Nos acompaña, como buen guía que es, por los vericuetos de su existencia y desemboca en un conjunto de textos que nos hablan del dominio de los metros y géneros de su tiempo, de la relevancia de un autor que, pese a ser reconocido por los más grandes de nuestras letras, cayó en el olvido como tantos otros. En uno de sus poemas breves dice: «Mortales son los dolores que siguen del amor, mas ausencia es el mayor». Su ausencia, por supuesto. Con esta obra, Martínez Calle da continuidad no solo a su compromiso con la reivindicación de nuestros clásicos y con la educación, sino también con Écija, esa otra patria que siente tan propia como su Begíjar natal. Nada nuevo en su trayectoria, como veremos por su currículo, que voy a resumir, por supuesto, por la extensión que tiene. He recalcado, he subrayado en las primeras palabras esa doble vía en la trayectoria de Paco, por un lado la pedagógica, por otro la literaria. De hecho, la primera de ellas se inicia, la pedagógica, con la obtención del título de maestro de enseñanza primaria en el 69 y va evolucionando, va subiendo hasta 1990, cuando obtiene el título de licenciado en Filología Española. No para ahí su formación académica, por supuesto, es una persona muy inquieta, y en 2006 obtiene el título de doctor en Filología Española. Posteriormente también posee el título de B1 en inglés. Esos estudios, esa formación académica ha derivado en su docencia, que viene desde ese mismo año, 1969. Ha saltado paralelamente a través de la secundaria en el año 2009. Como bien sabemos, ha sido profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla, aquí en la localidad, desde el año 95 hasta 2018, y la parte que posiblemente más nos interese en estos momentos es la cuantiosa obra que ha publicado. Curiosamente, la primera de la que tengo reseña es un artículo cuyo título es Funciones primarias y secundarias de la preposición en jaramagos, que está publicada en el número 1 del boletín de esta Real Academia. En números posteriores aparecen artículos de carácter filológico como los enlaces extraoracionales, valores y formas en la lengua hablada, y poco a poco evolucionan sus publicaciones hacia el terreno de la literatura. Tenemos un primer estudio titulado El diablo cojuelo como texto cibal en la Revista de Humanidades. Luego tienen continuidad con algunas publicaciones de carácter filológico sobre las hablas de Begíjar. Retoma
El Cojuelo, con las aventuras de Don Cleofás y el Cojuelo, que es una adaptación dramática de la obra de Luis Vélez de Guevara, que publicó en su momento, en 2005, la Asociación Cultural Martín de Roa. Se fue al gran clásico de nuestra literatura, al Quijote, con unas cartas apócrifas a Sancho Panza, que publicó la UNED en 2007. Continúan otras obras varias, no voy a parar en todas ellas ni muchísimo menos. Repite un nuevo hito por Los trancos del Cojuelo o las andanzas de Don Alonso y Piedepalo. Vuelve por el tema filológico en El hilván de mil refranes, literatura popular de Begíjar, Lupión y Guadialmar. Nuevamente recala en El diablo cojuelo de Vélez de Guevara, una adaptación para la UNED en 2013. Y posteriormente encontramos obras narrativas, una de ellas tuve el placer de presentarla, El homenaje. Tiene también publicado un compendio de léxico ecijano, ahonda en el folclore de su localidad natal con cuentos de siempre, y la última publicación antes de llegar, o las últimas publicaciones antes de llegar a la que presentamos hoy, corresponden a 2020, al año pasado, ese año tan nefasto, pero que ha sido pródigo para Paco. Concretamente tiene 4 títulos en esta fecha: Semblanzas masculinas, Vejigenses ejemplares, El comisario de la Armada y finalmente Mis charlas con José. Muchas gracias y les dejo ya con Francisco Martínez Calle. Ilustrísima señora presidenta de la Real Academia Luis Vélez de Guevara, ilustrísimo señor don Vicente Mazón, mi amable presentador, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. El librito que hoy presentamos, García Sánchez de Badajoz, Vida, Obra y Antología Poética, nació como un ensayo breve, como una conferencia, si se quiere, acerca del citado y muy poco conocido poeta ecijano. Luego, por deferencia de doña Concha Ortega, lo que iba a ser una conferencia se convirtió en un bello librito primorosamente editado de unas 66 páginas. En él recogemos el contexto sociocultural y literario de la España del siglo XV, los pocos datos biográficos que poseemos sobre García Sánchez de Badajoz, la excelente valoración social que ha tenido a lo largo del tiempo y, finalmente, una antología poética referida a los diferentes géneros literarios cultivados por el poeta, además, como es lógico, de unas breves conclusiones y una bibliografía elemental. Quiero aprovechar esta ocasión para dar mis más expresivas gracias a la ilustrísima señora presidenta de la Academia Luis Vélez de Guevara, doña Concepción Ortega, por su determinación en cuanto a la publicación del libro, al ilustrísimo señor don Vicente Mazón por los elogios vertidos sobre mi modesta persona en su excelente presentación, y a todos ustedes, señoras y señoras telespectadores, por el interés en conocer el contenido del texto. Bueno, pues ya leído básicamente el índice, empezamos la lectura del texto. Al llegar al siglo XV, ya en el otoño de la Edad Media, se entrecruzan en España una serie de hechos que van a modificar profundamente el ambiente social, económico, político y sobre todo el cultural de las etapas anteriores. Por lo que hace a la política, la disgregación del mundo medieval, que ya se barruntaba desde el siglo XIV, al llegar al siglo XV se acentúa considerablemente. Ahora, a medida que se descompone el sistema feudal, avanza imparable la tendencia a la acumulación del poder en la figura del monarca, cuando hasta la fecha se hallaba disperso, sin demasiados conflictos, en feudos y corporaciones de todas clases. La potenciación del poder real, lógicamente, actúa en detrimento del poder de la aristocracia y de la Iglesia, al tiempo que fomenta la posesión del poder absoluto por parte de los reyes, lo que será una realidad generalizada en Europa desde comienzos del siglo XVI. En España, Castilla y Aragón darán nuevo rumbo a la política. En Castilla sube al trono la princesa Isabel en 1474. Y en Aragón lo hará su esposo, el príncipe Fernando, en 1479. Ambos reinos, aunque con sus propias leyes,
colocan las primeras piedras del Estado moderno. En ambos reinos la monarquía someterá a la aristocracia, se establecerá el Tribunal de la Inquisición, se obligará a convertirse en católicos a los judíos y moriscos, se sospechará del mismo modo de los conversos o cristianos nuevos, y en ambos reinos también crecerá el antisemitismo por igual. En 1492, cuando por fin se toma Granada, con lo que se consuma la reconquista iniciada 800 años antes, Colón descubre América y Antonio de Nebrija publica la primera gramática de la lengua castellana o española, que va camino de convertirse en la lengua del imperio, todo lo cual incrementa y ensalza el poder real de los reyes católicos. Un hecho trascendental de esta época es la aparición de la imprenta de Gutenberg hacia 1440, la cual 30 años después, en 1470, ya produce libros impresos y prácticamente se halla implantada en las ciudades más importantes de España. Con la difusión de la imprenta se extendió el uso del papel, que acabó imponiéndose al pergamino, y junto al papel y la imprenta se difundió también el uso de las gafas, todo lo cual contribuyó a aumentar el número de lectores muy escasos hasta el momento. Ya bien entrado el siglo XV aparece en España el humanismo, en cuyo centro de gravedad ya no está Dios, el teocentrismo medieval, sino el hombre y todas sus preocupaciones, antropocentrismo renacentista. Con la llegada del humanismo se revaloriza el cultivo de las letras, se estudian los clásicos griegos y latinos y se percibe por igual en la lengua vernácula y en la latina. Con el humanismo acabará el monopolio cultural de la Iglesia y dará pie a nuevas formas culturales que se desarrollarán plenamente con la llegada del Renacimiento. Dentro del campo literario, a lo largo del siglo XV se solapan en España diversas corrientes literarias con unas características determinadas muy bien delimitadas a las que brevemente voy a hacer referencia. La primera es la lírica tradicional, villancicos, cantigas de amigo y jarchas. Durante la Edad Media, mientras se producía la llegada de las nuevas corrientes literarias procedentes de Francia e Italia, en España se cultivaba la lírica tradicional, una poesía de transmisión oral formada por villancicos en Castilla, cantigas de amigo en Galicia y jarchas en Andalucía, escritas respectivamente en castellano, gallego y mozárabe. En esta lírica tradicional, en la que se alude a las vicisitudes y emociones elementales de las capas inferiores de una sociedad medieval de carácter rural, predominan la variedad estilística, las imágenes tomadas directamente de la naturaleza, el énfasis expresivo, el carácter íntimo del mensaje, los juegos de palabras y la presencia de estribillos. La lírica tradicional, en su conjunto, está constituida por una serie de composiciones sencillas y llenas de gracia, en las que por lo general una mujer expone sus cuitas en un ambiente cargado de simbolismo, todo lo cual apunta a un concepto vitalista del mundo y al disfrute amoroso alejado de los sentimientos abstractos y contextualizados. La lírica trovadoresca y los cancioneros. Por otra parte, a partir del siglo XII comenzó a llegar a España un tipo de poesía lírica nacida en Provenza, Francia, que a la larga acabó influyendo no solo en España, sino en toda Europa. Se trata de la poesía trovadoresca, cantada y a veces también creada por los trovadores, cuyo tema principal no es otro que el amor. Este amor de los trovadores, el amor cortés, consideraba a la mujer como un ser superior al que se le rendía culto y vasallaje, como si de un señor feudal se tratara. El trovador, a través de sus poemas, se declaraba siervo de la dama, la cual aparecía caracterizada como un cúmulo de perfecciones y de la que trataba de alcanzar el galardón, ya fuera una prenda o un gesto, y en último término, la consumación sexual. Mas como esta consumación sexual, justo pago a los incontables servicios del trovador, no siempre era posible, dada la habitual castidad de la dama, ésta acaba transformándose en un ser cruel, capaz de poner en peligro
la vida del poeta al hacer que éste, despechado, termine deseando su propia muerte. En fin, la poesía trovadoresca vendrá a caracterizarse por hacer uso, junto a una ambigüedad calculada, mucha sutileza y no poco ingenio, de un vocabulario enormemente restringido, del gusto por la paradoja, de un lenguaje alambicado y de una métrica muy particular, todo lo cual le confiere una fisonomía característica. Esta poesía trovadoresca tendrá gran influencia en la poesía lírica gallega de los siglos XIII y XIV y en la poesía catalana medieval, en la que el provenzal, la lengua provenzal, llegó a imponerse como lengua poética en Cataluña. Deudores de esta poesía trovadoresca de origen provincial son los cancioneros castellanos y aragoneses, los cuales no eran más que colecciones de poemas compilados bajo la protección de los nobles o de los reyes, convertidos en mecenas de los gustos poéticos del momento. Los cancioneros que podían versar sobre un género literario, un autor, un círculo poético o un tema determinado proliferaron durante la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI. Los autores recogidos en ellos son innumerables, prueba irrefutable de la afición literaria de la nobleza en una época en que la artificiosidad, el lujo y las fiestas palaciegas constituían su actividad principal en tiempos de paz. Aunque en los diversos cancioneros no faltan composiciones políticas, satíricas, lúdicas, elegíacas y de otras clases, la temática de la poesía cancioneril es sobre todo amorosa, escrita bajo los dictados del amor cortés, pero sin que tampoco falten por ello referencias al erotismo y a la auténtica pasión sexual. El primer cancionero gallego castellano que se conoce es el recogido por Juan Alonso de Baena en 1445 y 1454 por encargo del rey Juan II de Castilla, muy amante de este tipo de literatura. Es conocido como cancionero de Baena, aunque algunos prefieren denominarlo cancionero de Villasandino, por ser este el poeta más ampliamente representado. Entre 1460 y 1463 se confecciona el cancionero de Estúñiga, así llamado por ser Lope de Estúñiga, el autor del primer poema antologado. En él se recoge la producción poética de la corte de Alfonso V de Aragón y posee, entre otras singularidades, la de incluir varios romances. Con la colección más importante de poesía cancioneril del siglo XV, tanto por la cantidad como por la calidad de las piezas recogidas en la misma, es el llamado Cancionero General de Palacio, compilado por Hernando del Castillo y publicado por primera vez en Valencia en 1511. Contiene este cancionero 1056 composiciones de poetas que, salvo una pequeña parte que pertenece a los reinados de Juan II y Enrique IV, corresponden a la época de los reyes católicos. El Cancionero General de Palacio se caracteriza no solo por recoger la poesía cancioneril de la época, en la que destaca Garci Sánchez de Badajoz junto a Jorge Manrique, sino algunas de las composiciones pertenecientes a la denominada escuela alegórico-dantesca de origen italiano, la cual hacía gala de un estilo radicalmente opuesto al de la lírica cancioneril. Los poetas más importantes de esta segunda corriente, recogido en el Cancionero General, son Enrique de Villena, Francisco Imperial, el Marqués de Santillana y Juan de Mena, representantes del primer humanismo español. La poesía, por último, en la España del siglo XV, junto a la lírica tradicional que aún pervive y la lírica cancioneril, que se halla en su apogeo con aporte de notable cosecha, surge la llamada poesía humanística procedente de Italia, la cual llegó a tener una enorme importancia. La poesía humanística, representante literaria de la corriente filosófica y cultural denominada humanismo, no solo supuso el descubrimiento de la antigüedad clásica, la literatura italiana y la grecolatina, sino que contribuyó a desplazar la literatura provenzal llegada a España a través de Galicia y Cataluña a partir del siglo XIII, como ya se ha dicho.
Este humanismo, cuyos modelos preferidos en España son los tres grandes del Trecento, Dante, Boccaccio y Petrarca, de quienes interesan más sus tratados en latín que sus composiciones en lengua vulgar, sin ser capaz de originar un nuevo tipo de arte, fue, sin embargo, el primer jalón de una trayectoria que habría de llevar la literatura española a su plenitud a lo largo del siglo XVI. De ahí que se haya denominado, con toda justeza, pórtico del Renacimiento español. Y ya hecha esta presentación con el fin de contextualizar la figura y la obra de Garci Sánchez de Badajoz, hablemos acerca de la biografía del propio poeta. Sobre Garci Sánchez de Badajoz, al igual que sobre otros muchos poetas de su época, apenas contamos con datos biográficos fidedignos. De todas formas, según Fernández de Cano, 2007, es seguro que fue un poeta español, de los últimos y más destacados representantes de la poesía cancioneril de la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI, caracterizada por su temática amoroso-galante, su retórica artificiosa y su adscripción al código de valores sociales, culturales y morales de la mentalidad cortesana. Según Antonio Chas, 2013, quien precisa un poco más la cuestión del nacimiento de Garci Sánchez de Badajoz, asegura que la crítica especializada ha consensuado su lugar de nacimiento en Écija, hacia la mitad del siglo XV, en el seno de una noble familia extremeña oriunda de Barcarrota, población cercana a Badajoz, desfavorecida por el entonces marqués de Villena e instalada en Sevilla hacia 1450. La fecha de nacimiento del poeta, hacia 1460, en ocasiones ha sido retrasada hasta 1480, como ocurre en la biografía de Gallagher, 1968, pero según las últimas investigaciones habría que situarla en torno a los años comprendidos entre 1450 y 1460. Al igual que con el nacimiento, la fecha de su muerte también ha originado notables disensiones. En una crónica de 1525, Francisco de Zúñiga, uno de los doctores que atendía habitualmente al emperador Carlos V de España, menciona a Garci Sánchez de Badajoz como uno de los participantes en unas fiestas y juegos de cañas habidas en la corte, en Toledo. Es muy probable que esta fuera una fecha muy cercana a la muerte del poeta. Y pocos datos más poseemos acerca de Garci Sánchez de Badajoz, salvo los suministrados por Juan de Ariza en su descripción genealógica de los señores marqueses de Peñaflor, en 1772, donde se nos informa de que el poeta se casó con María de Orellana, en fecha desconocida, con la que tuvo una hija, María, la cual se casó con Gregorio de Guzmán, con el que no tuvo descendencia. Esta ausencia de datos acerca de Garci Sánchez de Badajoz y la fama posterior adquirida a través de su poesía, especialmente la amatoria, han contribuido a la aparición de una leyenda que lo presenta como un modelo de amor trágico a la altura de Macías el enamorado o Juan Rodríguez del Padrón. Además, al ser Garci Sánchez un hombre ingenioso y ocurrente, autor de innumerables anécdotas, chascarrillos y dichos agudos, según frecuentes comentarios de la época, ha dado lugar a que durante sucesivas generaciones haya sido concebido como un personaje jocoso y estrafalario al que no habría que tomar demasiado en serio. Otra cuestión interesante respecto a la figura de Garci Sánchez es si éste gozó también de notable fama de músico, aunque no tanto como la tuvo de enamorado poeta. Sobre esta cuestión, Eduardo Ros Fábregas, 2003, ha aportado recientemente nueva documentación, la cual nos permite identificar, en contra de lo sostenido por la crítica hasta la fecha, que el denominado Badajoz, el músico, al que se le atribuían 3 piezas musicales en el cancionero general y varias más en diferentes textos manuscritos españoles, portugueses e italianos, no es otro que Garci Sánchez de Badajoz, el poeta de Écija. Para mayor confusión, en la obra del écijano
aparece una mezcla tal de elementos reales e imaginarios que hacen imposible aquilatar hasta dónde llega su cárcel verdadera y su cárcel inventada, sus logros personales y sus anhelos poéticos, sus amores soñados y sus relaciones incestuosas, su supuesto suicidio y sus asuntos desdichados, su ansiada inspiración poética y sus transgresiones profanas, sus irreverentes versiones de los libros sagrados y su constante afán de originalidad literaria. En fin, todo ello juntamente debió de constituir la vida y obra de Garci Sánchez de Badajoz, del que todavía quedan varios detalles, ninguno de capital importancia, pendientes de ser esclarecidos, como son los referentes a su estancia en la cárcel, su supuesta pertenencia a la Orden de Santiago y el año y las circunstancias de su muerte. En cuanto a la obra poética de Garci Sánchez de Badajoz, según Antonio Char, 2013, a quien seguimos de nuevo, la pieza más antigua del écijano tradicionalmente se creía que era la que contenía la muerte del príncipe Don Juan, ocurrida en 1479. Pero la respuesta poética de Garci Sánchez a una pregunta de Pedro de Cartagena, un poeta contemporáneo, permite retrasar algo más de 10 años los inicios de su producción literaria. En cualquier caso, se trata de un poeta de las generaciones más tardías de la poesía del cancionero. Casi todas sus composiciones están recogidas en el Cancionero General de Palacio de Hernando del Castillo en la siguiente proporción: 16 composiciones en la edición de 1511, pero 44 composiciones unos años después, en la de 1514. Por otra parte, en la poesía de Garci Sánchez predomina sobre cualquier otro asunto la materia amatoria y a cierta distancia los asuntos religiosos, no siempre tratados con el debido decoro. Entre su variado repertorio de géneros y formas figuran, a gran distancia de los demás, los metros cortesanos tan propios del siglo XV, donde podemos encontrar las invenciones, los motes, los villancicos, los romances corteses, las glosas de romances tradicionales, los testamentos de amores, las esperanzas, las preguntas y respuestas y naturalmente algunas piezas de considerable extensión como son Lamentaciones de amores, Infierno de amor y Lecciones del libro de Job, de las que Garci Sánchez se apropió para la manifestación de su pasión amorosa y posteriormente fueron prohibidas por el Santo Oficio. En general, puede decirse que para las generaciones posteriores, Garci Sánchez de Badajoz fue el poeta cancioneril más destacado, con una calidad poética muy cercana a la de Juan de Mena, Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana y el mismísimo Jorge Manrique. La valoración histórica de Garci Sánchez de Badajoz. Perdonen, pero la garganta acusa el esfuerzo. No debió ser Garci Sánchez de Badajoz un poeta desconocido en su tiempo, más bien todo lo contrario, pues acerca de su poesía se han vertido desde los juicios más elogiosos hasta los más críticos, rayanos casi en el desprecio. Julia Castillo, en 1980, a quien seguimos en este apartado, señala que Francesillo de Zúñiga, al citarlos en su crónica de 1525, da a entender que se trata de un conocido poeta vecino de Écija. Algo más tarde, Juan Aragonés, en su obra Cuentos, editada a mediados del siglo XVI, la encabeza con una pieza titulada Alivio de Caminantes, del valenciano Juan de Timoneda, y allí hace también referencia a Garci Sánchez de Badajoz en términos elogiosos, además de para asegurar categóricamente que éste nació en Écija, ciudad en el Andalucía, para poner de manifiesto su carácter chusco y el mucho ingenio de quien también fue un consumado poeta. Algunas muestras
del fino ingenio de Garci Sánchez de Badajoz, presentes en estos cuentos de Juan Aragonés, son los siguientes. En el cuento primero, cuando alguien le pregunta a Garci Sánchez de Badajoz qué hacía en un terrado, quiero decir, en una terraza, qué hacía en un terrado al que había subido para desde allí ver a su amada, Garci Sánchez respondió: ¿a dónde puede estar mejor un muerto de amores que enterrado? Enterrado. En el segundo, donde informa de la causa que le impide hacer buenos poemas. Hago malos poemas, asegura el poeta, porque agora no ando enamorado. En el cuento tercero, donde responde donoso a una dama que al verlo caer del caballo pensó que se partiría en pedazos. Entonces Garci Sánchez de Badajoz le dijo: señora, los ojos y el corazón para vuesa merced son. He de quedar hecho pedazos con la caída, pero los ojos y el corazón era ocurrente, en verdad. En el cuarto, donde manifiesta sin titubeos el poco aprecio que tiene a su barba y la total desconfianza en una dama que quería atusársela. Señora, la barba sí, pero el oficio no, el oficio de poeta, vamos a que acabe con el poeta. En el cuento quinto, donde se burla descaradamente de un desafortunado pintor empeñado en firmar su obra. No bastaba con pintarlo, sino que además ha tenido que firmarlo. En el cuento sexto, donde aconseja a un sobrino suyo tomar a una mujer pobre, aunque solo tenga un cuento, que a otra rica pero parecida a un hierro, por si con el tiempo surgiera alguna disputa. Sobrino, yo más querría que me diesen con el cuento que no con el hierro. En el cuento séptimo, donde acusado de loco por su propio hermano, le respondió con notable desenvoltura: pues ¿cómo? ¿He yo sufrido tantos años yo a ti de necio y es mucho que tú me sufras a mí de loco? Y así sucesivamente hasta llegar al cuento número 11, cuyo comienzo reproducimos solo por su interés biográfico. ¿Quién, pues, dejará de hablar de un Garci Sánchez de Badajoz, cuyo ingenio en vihuela no lo pudo haber mejor en tiempo de los reyes católicos? Y así, dándose mucho de amar y querer, y a la música, perdió el juicio, aunque no para, llegado el caso, decir un gracioso mote o sentencia breve que le acaeció en Jerez de Badajoz, a donde estaba de continuo después que tuvo una enfermedad. Al llegar el Renacimiento, el escritor Sánchez de Lima, en su arte poética en romance castellano de 1580, al referirse al mérito de algunos poetas, todos ellos de la mayor consideración, incluye a Garci Sánchez de Badajoz. Y así, antes que la poesía hubiese venido al término en que está, no había poeta que no la trovase muy en grueso. Todos tenían muy altos pensamientos y dejaron cosas escritas con las cuales perpetuaron sus memorias. Y si no, mirad a un Petrarca, a un Boscán, a un Montemayor, a un Garcilaso de la Vega y a un Garci Sánchez de Badajoz, que aunque a mucho que son pasados, hallaréis que son harto más nombrados ahora por sus obras que en su vida lo fueron por su persona. Mayor elogio, si cabe, es la del sevillano Fernando de Herrera, quien en sus anotaciones a la obra de Garcilaso de la Vega en 1580 dice, al referirse al verso «Salid sin duelo lágrimas corriendo», lo siguiente: el modo de hablar trajo Garcilaso de la Vega de las lamentaciones del dulcísimo y maravillosamente afectuoso poeta Garci Sánchez de Badajoz. Y en efecto, previamente a la aparición del verso de Garcilaso, el poeta de Écija había escrito estas otras preciosas coplas de pie quebrado: lágrimas de mi consuelo, que habéis hecho maravillas y hacéis, salid sin recelo y regad estas mejillas que soléis. Y de igual manera reaccionó el serenísimo y detallista Juan de Valdés, secretario de Cartas Latinas del emperador Carlos V de España, quien en su diálogo de la lengua española iguala con rotundidad a Juan de Mena
y a Garci Sánchez de Badajoz. En las coplas del cancionero general me contenta harto Juan de Mena, en donde la verdad es singularísimo. En el mismo cancionero hay algunas coplas que tienen buen estilo, como que son de Garci Sánchez de Badajoz. Ya en pleno barroco, Luis Vélez de Guevara lo ensalza en su obra El diablo cojuelo, en 1641, cuando el diablo se dirige a don Cleofás de este modo: esta es Écija, la más fértil población de Andalucía, que tiene aquel sol por armas a la entrada de esa hermosa puente, cuyos ojos rasgados lloran a Genil, que tiene su solar en Sierra Nevada. De aquí fue Garci Sánchez de Badajoz, aquel insigne poeta castellano. Francisco de Quevedo, padre de la poesía satírica y contemporáneo de Vélez, en uno de sus memorables discursos acerca de la esencia de España, al referirse a Garci Sánchez, exclama: «¿Qué Anacreonte iguala a Garci Sánchez de Badajoz?». Y hasta el mismísimo Lope de Vega, indiscutible fénix de los ingenios, en el prólogo a su Isidro, en 1602, se pregunta: ¿qué cosa iguala a una redondilla de Garci Sánchez de Badajoz? Por último, Freire, 2015, abunda en la calidad poética del écijano al asegurar que ésta ha sido ponderada por destacados autores cercanos a nosotros. Uno de ellos es don Marcelino Menéndez y Pelayo, el hombre más erudito de su tiempo, quien juzga a Garci Sánchez de Badajoz uno de los 10 o 12 que merecen campear aparte y salir de la turba en que andan confundidos. El otro es el exquisito Juan Ramón Jiménez, quien al hablar de Garci Sánchez afirmó categórico: no lo pudo haber mejor en tiempo de los Reyes Católicos. Son más que suficientes los testimonios anteriores para avalar la muy merecida reputación literaria de Garci Sánchez de Badajoz, aun aceptando que su vida fuera desordenada, su personalidad algo desquiciada e incontables sus apasionados enamoramientos. Y ahora hemos llegado a la tercera parte, que es hablar propiamente del cancionero de Garci Sánchez de Badajoz. Como asegura la propia autora del cancionero de Garci Sánchez de Badajoz, Julia Castillo, licenciada en Antropología y Premio Adonais de la Poesía de Poesía en 1974, la compilación contiene su obra completa, en parte inédita hasta ahora, dice la autora, y un buen número de glosas de autores contemporáneos de Garci Sánchez de Badajoz, algo posteriores, algunos conocidos como Camões y Silvestre, y la mayor parte anónimos inéditos, así como las composiciones de su tiempo que él mismo glosó en su largo poema Infierno de Amor. El cancionero de Garci Sánchez de Badajoz, de Julia Castillo, evidentemente lo que trata es de recopilar todo lo que estaba diseminado, toda la obra de Garci Sánchez de Badajoz diseminada en otros autores, en otros cancioneros. En concreto, el índice de esta edición del cancionero de Garci Sánchez de Badajoz contiene los siguientes apartados en los que se aprecia la intención de la autora de, antes que ampliar datos biográficos de los que existen muy pocos, recoger todo lo escrito por el poeta. Así, el índice de su cancionero consta de un prólogo, una biografía, sobre esta edición, el cancionero de Garci Sánchez de Badajoz, selva de epíctetos, bibliografía e índice de primeros versos según autores. Para nuestro objetivo, crear una pequeña antología, es obvio que solo nos resulta útil el apartado cuarto, producción poética, y ya que de esta breve antología de los diferentes géneros utilizados por el atrabiliario poeta écijano, nosotros hemos seleccionado los que a continuación se leerán. Bueno, pues entonces vamos con ello. Los géneros utilizados por Garci Sánchez de Badajoz
como cauce para la expresión de la poesía cancioneril, además de otras composiciones de mayor extensión, de las que aquí solo recogeremos brevísimos fragmentos, han sido la canción, la carta, la copla, la esparza, la glosa, la letra, la loa, el loor, el mote, la respuesta, el romance y el villancico. De todos esos géneros recogemos algunos ejemplos contenidos en este cancionero al tiempo que los introducimos mediante una breve explicación acerca de la estructura métrica, su contenido o su capacidad expresiva, con indicación, por supuesto, del número con que figuran en el texto del cancionero. La canción es el poema breve destinado al canto que podía corresponder a varios géneros y que se destinaba generalmente a la expresión del amor a la dama. En dos prisiones estoy que me atormentan aquí. La una me tiene a mí y la otra tengo yo. Y aunque de la una no pueda liberarme, de la otra me queda. De la otra que me queda, jamás espero soltarme. Ya no espero triste no verme libre cual nací, pues aunque me suelten a mí, no puedo soltarme yo. En el lenguaje alambicado, contradictorio, paradójico, en fin. La carta. La carta es un escrito que un emisor envía a un receptor para comunicarse con él, obviamente. La carta escrita casi siempre en prosa, pero no suelen faltar fragmentos en verso. Y un ejemplo de ello es la siguiente, titulada Carta de Garci Sánchez de Badajoz a una dama. Muy virtuosa señora, en tiempos pasados era Garci Sánchez y agora, como vuesa merced sabe, y pues Dios lo permitió por mis pecados, quisiera tener más conocimiento del que tengo de mí para darle infinita gracia. No sé si así os sé decir qué siente mi cuerpo que estando vivo muere. Y comienza la glosa, o la parte en verso de la carta, que de veros y desearos es la causa de que muero, pues no puedo olvidaros, y aunque pudiese, no quiero, y de estar desatinado y en tales fierros de amor, no fue posible, amador, de otra causa ser penado. Ni hay más yerba de miraros, ni más mal, ni bien lo espero, de lo que no puedo olvidaros, y aunque pudiese, no quiero. Bueno, la copla es una composición poética formada por una cuarteta de romance, versos octosílabos con asonancia en los pares, que recoge por lo común las letras de las canciones populares. Infernal y celestial es la visión en que hablo, a una puerta de un hastial. Vi a un ángel y a un diablo, y como lo vi a deshora, díjele sin pensar más, va de retro, Satanás, no tientes a mi señora. La esparza es una composición breve de carácter epigramático muy frecuente en los cancioneros del siglo XV. Esparza de Garci Sánchez porque le trajeron unos confites en los que una señora había puesto la mano. Señora, la bendición que en los confites venía llegó en tal punto y sazón que me volvió el corazón y el alma que ya salía, porque solo en ser tocados de la mano angelical de quien causa mis cuidados, fueron luego trastocados en manjar celestial. La glosa es una composición poética a cuyo final, o al de cada una de sus estrofas, se hacen entrerrimando unos versos a modo de estribillo con otros anticipadamente puestos. Garci Sánchez de Badajoz glosa una canción de su amiga. Le dice la amiga, quien por vos el seso pierde, ese solo está en razón, que los otros locos son. Y ahora viene la glosa. Muchas cosas hallo yo que los antiguos ganaron, muchas provincias domaron, y entre ellas Roma, Lauro, y a romanos laurearon. Mas entre los que han ganado de Lauro corona verde, nadie ha sido tan honrado cual de veces laureado quien por vos el seso pierde. La letra es una composición poética de carácter humorístico que puede constar de una o más glosas al final de cada estrofa. Letra de la estrofa.
Nunca os he visto, aunque muero, misericordia jamás, y con todo os quiero más que el corazón con que os quiero. Vuestra condición esquiva mata mi esperanza, y veo que tanto crece el deseo cuanto la veo menos viva. Y con todo os quiero más que el corazón con que os quiero. La loa es un poema de versos octosílabos, de corte dramático y de extensión breve, en el que se celebran alegóricamente los valores de una persona destacada o un acontecimiento social de relieve. Garci Sánchez loa a su amiga. Después que mi vista os vio y de amor me vi cercado, en sola fe sostenido y de esperanza descuidado, de jamás ser socorrido. Y por mi menguada suerte el combate fue tan fuerte en contra de mi salud que enflaqueció la virtud y entregáronse a la muerte las fuerzas de mi juventud. El loor, de estructura similar a la loa, aunque de mayor extensión que ésta, contiene siempre un prolongado elogio a un ser querido. Loor que hace un servidor, es decir, Garci Sánchez, a una dama. No se quiere quien no os quiere, ni sé que quiera querer. Ganado quien se perdiere, perdido quien sin perder, dichoso quien merecer poderos ver. Bueno, y esta otra. A amores tan venturosos no culpes si me atreví, pues si me han sido dañosos, tus ojos tan graciosos hayan compasión de mí. El mote. El mote era el conjunto breve de versos de carácter epigramático con los que se identificaba al trovador en los combates poéticos. Constituía el único patrimonio del participante, representaba su íntima esencia y guardaba su principio y su fin, su justificación y la causa de sus poemas, por la que hacía sus poemas. Garci Sánchez de Badajoz sacó por primera vez un diablo y dijo: más pensado y más perdido y menos arrepentido. El mote de Garci Sánchez de Badajoz fue glosado por don Jerónimo de Urrea. Puso amor mi pensamiento en una esfera tan alta que desmaya el sufrimiento, y como en tanto me vi, a mí me desconocí y díjeme yo: amador, esfuércete aquel favor de la envidia que has de ti. Y habiéndome conocido en paso no merecido, de perderme fui contento, siendo por el pensamiento más penado y más perdido y menos arrepentido. Bueno, Garci Sánchez de Badajoz, estando loco, puso este mote en la pared: amé y aborrecí. Preguntóle una amiga qué quería decir. Garci Sánchez de Badajoz respondió: hase de entender así, que yo fui enamorado, pero después que la vi, olvidé y aborrecí a cuantas hube mirado. La respuesta, al igual que en la glosa, en la estructura de la respuesta hay también dos partes. Primero, una pregunta y sobre una cuestión que implica alguna dificultad, y el poeta proporciona una respuesta con frecuencia ocurrente. Bueno, dice, le preguntó en qué pasaba esta... alguien le preguntó a Garci Sánchez en qué pasaba su tiempo estando ausente de su amiga. Pues señor, me preguntáis qué pasatiempo he tenido y yo quiero que lo sepáis, porque estéis apercibido, para que en tal no os veáis. Paso tiempo en ser penado, porque me hallo apartado de mirar su hermosura, de la más linda figura de cuantas Dios ha criado. Es aquí la respuesta de por qué este señor está apenado. El romance, ya se sabe, el romance es una serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los pares, y a veces pues Garci Sánchez de Badajoz creó sus propios romances, pero además de eso también hizo glosas a los romances tradicionales e incluso una composición titulada Ensalada de romances. Vamos a ver
voy a leer esta, que es una glosa, un romance anónimo del siglo XV, que por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, etc. Bien, pues sobre este romance anónimo del siglo XV, García Sánchez de Badajoz establece la siguiente glosa: si de amor libre estuviera, no sintiera mi prisión, y si fuera donde os viera, fuera gloria mi pasión. Lo que más me desespera, más de todo mi dolor, cuando siento más desmayo, por el mes será de mayo, cuando hace la calor. Y bueno, y este también. Dice, el que tiene lastimado el corazón de pesar, en el tiempo aparejado, para más placer tomar, vive más desesperado. Tal estoy en llamas de amor, vivo como salamandria, cuando canta la calandria y le responde el ruiseñor. Esta es la breve esperanza que en vos, señora, he tenido, que ya por mi mala andanza la ha tirado vuestro olvido, y muerto en vuestra membranza ya no espero redención, pues quien su muerte desespera, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Verán que acaba con los mismos versos con que acaba ese romance anónimo del siglo XV, que comienza diciendo que por mayo era por mayo, etc. También hay ensaladas de romances viejos, como creo que todo no se puede leer, esto sería inmenso, haríamos extensísima esta exposición, así que vamos a acabar ya diciendo algunas cosas más para que tengan una visión global de todo lo que este hombre hizo. Un villancico. Mortales son los dolores que se siguen del amor, mas ausencia es el mayor. Cuando hay ausencia amor es mayor que el mayor de los dolores producido por el amor. Repito, mortales son los dolores que se siguen del amor, mas ausencia es el mayor. La ausencia es temerosa del olvido y su sentencia, porque amor crece en ausencia y esperanza está dudosa, y de todos los dolores que en tal caso trae el amor, la ausencia es el mayor. Bueno, me paso a algunos más. Luego hay 3 poemas extensos a los que he hecho antes mención, que son los que él llamaba Infierno de amor, las lecciones de Job y Lamentaciones de amores. Bueno, pues de estos 3 poemas he elegido solamente la primera estrofa de cada uno, simplemente para que tengan una idea del escrito al que no hemos referido, pero todos serían extensísimos, demasiado para leer aquí esta tarde. Lamentaciones de amores de García Sánchez, primera estrofa. Ansias y pasiones mías, presto me habéis de acabar, yo lo fío. Oh planto de Jeremías, venga agora a cotejar con el mío. Lágrimas de mi consuelo, que mis penas encubrirlas no podéis, salid, salid sin recelo y regad estas mejillas que soléis. Copla de García Sánchez a los galanes llamadas Infierno de amor, la primera estrofa. Como en veros me perdí, pensando que me hallara, al infierno descendí, donde se fingió Guevara para preguntar por mí, en el cual muchos hallé, condenados en su fe, y aquí traigo por escrito su martirio infinito, que en este lugar noté, para el cual estoy precito, estoy condenado, libérame, Domine. Por último, dice de García Sánchez de Badajoz, que hizo de las lecciones de Job apropiadas a sus pasiones amorosas. Primera estrofa. Pues amor quiere que muera, y de tan penada muerte en tal edad, pues que voy en tiempo tan fuerte, quiero ordenar mi postrera voluntad, pero ya que tal me siento que no lo puedo hacer, la que causa mi tormento, pues que tiene mi poder, ordene mi testamento. Esta breve antología, señoras y señores, tan variada en cuanto a temas y estructuras formales, evidencian la calidad poética de García Sánchez de Badajoz, un ecijano a caballo entre los siglos XV y XVI, de vida apasionada y un tanto atrabiliaria,
pero insuperable en la expresión del sentimiento amoroso, en el uso de la paradoja y en los infinitos recursos de su inagotable ingenio. He preparado también, me ha parecido oportuno por compendiar todo lo dicho esta tarde en las siguientes 5 conclusiones muy breves. Primero, la conservación en España de numerosos cancioneros procedentes de los siglos XV y XVI ponen de manifiesto la existencia por entonces de una lírica original, la del amor cortés, cultivada por los trovadores en las cortes y palacios de la nobleza que por diversos motivos había dejado de guerrear. Segunda, entre los poetas recogidos por el principal de los cancioneros, el denominado Cancionero General, publicado en 1511 por Hernando del Castillo, aparece la figura del ecijano Garci Sánchez de Badajoz, el cual es considerado por la crítica como uno de los autores más brillantes a la altura de sus contemporáneos Jorge Manrique, nada menos, Juan de Mena o el Marqués de Santillana. 3. La vida de Garci Sánchez de Badajoz, 1450-1525 aproximadamente, pone de manifiesto la existencia de un excelente poeta y un reputado músico que, afectado seguramente por el mal de amores, perdió la razón, por lo que fue muy celebrado su extenso anecdotario personal. La obra completa de Garci Sánchez de Badajoz, distribuida en varios cancioneros, ha sido recogida, estudiada y publicada en uno solo, el llamado Cancionero de Garci Sánchez de Badajoz, 1980, por Julia Castillo, lo que permite una visión global de la producción del poeta. Y quinta y última, los poemas correspondientes a los diferentes géneros literarios poéticos aparecidos en el Cancionero de Garci Sánchez de Badajoz han sido recogidos en el apartado Antología Poética del presente trabajo, a modo de sencilla muestra de la habilidad poética de un ecijano casi desconocido del tiempo de los Reyes Católicos y del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Bueno, no queda más que dar las gracias a don Francisco Martínez Calle, doctor en Filología Hispánica, estupendo comunicador, estupendo orador, por este libro tan erudito, tan ameno, tan bonito, donde hemos puesto, junto a la Academia, nuestro granito de arena para dar a conocer a Garci Sánchez de Badajoz. Extraordinaria personalidad nacida en Écija, como nos ha dicho, en 1480. Muchas gracias, porque ha sido preciosa la poesía de Garci Sánchez de Badajoz, y yo invito a los académicos y a todos los amantes de la poesía a leer este libro, que veremos cómo distribuimos, porque como no podemos hacer actos públicos por las circunstancias que nos ha tocado vivir, es un poco más difícil poder distribuir el libro. Naturalmente estamos sin asistentes, y los que nos estáis viendo mediante, pues no sé, vuestro televisor o vuestro ordenador, no podéis acceder a este libro, pero de alguna forma tenemos que ver cómo os lo hacemos llegar, porque es una joyita, merece la pena. Así que vuelvo a dar las gracias a Martínez Calle, que ha hecho posible esta publicación, e insto a las autoridades locales a resucitar la memoria de tantos hijos ilustres que han quedado en el olvido. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y se levanta la sesión.
sentimiento.
Gracias.